temporada 6, capítulo 17 titulado Camina como un hombre, el cual puede considerarse como uno de los más conmovedores de Los Soprano. Reúne con brillantez temas centrales como la paternidad, la depresión y la inevitable descomposición de los lazos familiares. La relación entre Tony y Christopher alcanza aquí su punto más bajo, marcada no solo por estallidos violentos, sino por un realismo sombrío, indiferencia, resentimiento y la certeza de que su vínculo está roto. El retrato de AJ y su depresión, así como las escenas de Tony cargando con la culpa de transmitirle su gen soprano en conversación con Melfi, refuerzan la coherencia temática del capítulo. Todo está interpretado con autenticidad y se integra de manera orgánica en el universo de la serie. El cierre con Christopher enderezando el árbol dañado mientras suena The Valley de los Lobos es una de las imágenes más bellas y devastadoras de la serie. La elección musical y la puesta en escena convierten el final en un momento inolvidable, un lamento visual y sonoro que resume la melancolía del episodio. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Para muchos, este episodio podría resultar problemático por dos motivos: el nuevo tropiezo de Christopher, un tema ya muy tocado en la serie, y el protagonismo otorgado a AJ, considerando las dudas sobre si Robert Eyler estaba preparado para sostener un episodio en una etapa tan crucial del programa. Sin embargo, el capítulo funciona de manera efectiva, sobre todo en una revisión, ya que actúa como un episodio de conexión que enlaza temas y eventos anteriores con desarrollos muy significativos por venir. Establece fuertes vínculos con el capítulo Un hijo afortunado, centrado en las dificultades de AJ y Chris, dos jóvenes marcados por haber nacido en familias mafiosas. En el transcurso del episodio, Chase refuerza esta conexión mediante paralelismos visuales y de montaje, profundizando en las razones que mantienen a ambos atrapados en un estado constante de aflicción. El trasfondo temático es la tensión entre naturaleza y crianza. ¿Somos el producto de la genética, del entorno o del libre albedrío? Tony adopta una postura contradictoria. Considera que Christopher podría superar sus adicciones si quisiera, pero cree que la depresión de AJ tiene un origen genético. En la fiesta de inauguración en la casa de Christopher, Tony pasa de las bromas a la crítica directa, ridiculiza las cervezas sin alcohol que bebe Chris y lo insta a ser hombre, negándose a aceptar que la adicción sea una enfermedad. Mientras Chris intenta explicar que heredó el problema de su madre, Tony lo mira con desdén, aunque también con un atisbo de compasión. La escena subraya que Tony no comprende ni respeta el esfuerzo de Christopher por mantenerse sobrio. Además, esta escena refuerza lo deteriorada que está su relación. Chris busca puntos en común a través de la terapia y su experiencia en Alcohólicos Anónimos, pero Tony lo rechaza con actitudes de jefe autoritario, minimizando sus problemas como debilidad. El contraste con el Tony de la primera temporada, que admitía acudir a Melfi, revela cómo ha cambiado. La conversación termina con Chris condenando a su propio padre, Dickie, mientras Tony, con su nihilismo, destruye lo poco que quedaba de su rol como figura paterna. La rama familiar entre ambos queda rota sin remedio. El resentimiento de Christopher no solo apunta a Tony, sino también a Paulie, con quien arrastra años de tensiones. La hostilidad alcanza un nuevo nivel cuando Paulie envía a su sobrino Little Paulie a estafar a un trabajador en la tienda de Al, el suegro de Chris. En represalia, Christopher lanza a Little Paulie por una ventana, un estallido violento filmado con gran precisión visual y de montaje. En cuanto a AJ, todo indica que ha heredado el nihilismo de Livia. Tras la ruptura con Blanca, pasa la mayor parte del tiempo tirado en el sofá, distraído frente al televisor. Incluso en la caricatura de Tom y Jerry que observa, las escaleras aparecen como espacios de amenaza y dolor, un símbolo recurrente en el universo de Los Soprano y como se ha dicho en videos anteriores. Carmela, preocupada por su estado mental, llama a Tony para que atienda a su hijo, aunque en ese momento Tony está coqueteando con una stripper del Bing, pero regresa enseguida al percibir la urgencia. Esta llamada recuerda a la que Carmela hizo en el capítulo Ejército de Uno, donde también pedía ayuda frente a los problemas de AJ. La tensión central de aquella trama se repite. Carmela y Tony tienen visiones opuestas sobre cómo ayudar a su hijo.
Tony adopta el modelo de padre estricto, mientras que Carmela se inclina por el padre cuidador. El contraste conecta también con el episodio anterior, donde los mafiosos no sabían cómo tratar al joven Vito. Su intento de disciplina severa fracasó y optaron por enviarlo a un campamento cristiano. Carmela insiste en la empatía y la comprensión, pero Tony cree que AJ solo necesita convivir con otros chicos y adoptar actividades masculinas. Gervasi y Parisi representan mejor la idea de masculinidad de Tony que su propio hijo. En el Bing, mientras observan a las bailarinas, uno de ellos responde a Tony con una frase típica de universitario. Sus personalidades y comportamientos intercambiables refuerzan la percepción de Tony de que AJ, en contraste, reacciona de manera anormal y afeminada a la ruptura con Blanca. Más tarde, sentado con AJ frente al televisor, Tony se fija en Hellfighters, con John Wayne como modelo de virilidad, paso firme, postura amplia, sin rasgo alguno de feminidad. Convencido de que esa es la forma correcta de afrontar los problemas, Tony adopta plenamente el rol de padre estricto y obliga a AJ a asistir a una fiesta con los Jason. Está convencido de que una noche de alcohol, strippers y camaradería masculina servirá para sacarlo de la depresión. El título del episodio refuerza esta lectura. Inspirado en la canción de The Four Seasons, transmite la idea de que superar el dolor requiere adoptar una actitud masculina, un mensaje que Tony proyecta directamente sobre su hijo. La canción del 63 refuerza esa visión de Tony sobre una masculinidad de corte mid-century. Desde el episodio piloto se sabe que idealiza a Gary Cooper, el héroe que no se preocupa por sus sentimientos y simplemente hace lo que debe. Aunque esa imagen sea en gran parte una construcción de Hollywood, Tony la adopta como modelo y empuja a AJ a ignorar su dolor, salir al mundo y recuperarse con la fórmula simple de amigos y cerveza. También cabe la posibilidad de que Blanca viera en AJ una falta de masculinidad. En la proyección de Cleaver se la mostró mirando justo después de la frase He's a good kid. What you need is a man. Más que afeminado, AJ se presenta como inmaduro, aún un niño protegido en la comodidad del hogar suburbano donde creció. El contraste con Meadow es evidente en Ejército de Uno. Ella ya avanzaba hacia su independencia en Nueva York, construyendo un espacio propio lejos de sus padres y del mundo criminal. Mientras que AJ siempre dio la impresión de que tendría muchas más dificultades para lograrlo. En su crisis emocional actual, AJ se muestra más pasivo de lo habitual, incapaz o poco dispuesto a afrontar su dolor de forma constructiva. En la consulta con el psiquiatra apenas aporta algo significativo, aunque parte de esa reticencia también puede deberse al propio tono apagado del médico. David Chase convierte las limitaciones actorales de Robert Eyler en un recurso narrativo. La falta de expresividad se integra en un AJ que se convierte en un espacio emocional vacío, sin comprensión de su situación. Incluso en la fiesta con los dos Jasons permanece desconectado, respondiendo con desgana a la propuesta de un baile privado con un simple supongo. Este retrato muestra a AJ como la encarnación de un nihilismo pasivo, incapaz de encontrar motivación o valentía para superar una visión cínica de la vida. Todo a su alrededor pierde valor. Su apatía y desconexión constante reflejan a un joven que, frente al vacío existencial, se paraliza en lugar de construir un sentido propio. Los discursos nihilistas de AJ en el séptimo episodio de la temporada 2 comenzaron como una estrategia para desviar la ira de sus padres tras tomar el auto sin permiso, pero terminaron revelando una genuina búsqueda de sentido en su vida. La ruptura con Blanca reactiva esa inquietud. Al perder su relación más significativa, AJ siente que todo carece de propósito, recordando las palabras de Livia de que todo es una gran nada. En la consulta de Melfi, Tony atribuye la depresión de su hijo a la herencia genética, retomando casi literalmente lo dicho en Ejército de Uno sobre el gen podrido soprano. Surge la duda de si AJ está genéticamente predispuesto a la depresión o si su ambiente lo ha formado de ese modo.
Chase evita respuestas absolutas y plantea que podría ser una combinación de ambas fuerzas, como ya insinuó en el capítulo Downneck. Lo indiscutible es que Tony comparte esa visión oscura. Confiesa a Melfi que tras todo el llanto y las quejas, lo único que queda es la sensación de vacío. AJ sufre un ataque de celos y dolor al ver una pareja besándose en la pizzería donde trabaja y decide renunciar de forma repentina. La escena adquiere un tono cómico gracias a las reacciones desconcertadas de su compañero hispano, aunque también resulta patética. En el episodio anterior, AJ había convencido a Blanca de aceptar su propuesta de matrimonio, presumiendo de su ascenso como gerente nocturno y proyectando una cadena de futuros éxitos. Al dejar el empleo, rompe esa cadena y queda en evidencia lo mucho que su sentido de propósito dependía de ella. La presión de cargar con las aspiraciones de AJ fue un peso excesivo para Blanca, lo que explica su decisión de terminar la relación. Además, la supuesta cadena de éxitos nunca fue realmente impresionante. Pasar de gerente nocturno a gerente diurno en una pizzería vinculada a la mafia es un logro mínimo para el hijo de un jefe criminal. AJ, sin embargo, sobreestimó sus capacidades, en parte impulsado por la ilusión de estar con una mujer atractiva como Blanca. Su ruptura lo estalla con la realidad y estalla la burbuja en la que vivía. Más tarde, Carmela interrumpe su lectura de Rebel in Chief cuando Meadow alerta a sus padres de que AJ podría estar teniendo pensamientos suicidas. Tony y Carmela reconocen la percepción de su hija, pero no saben cuál es la mejor manera de ayudar a su hijo. El enfoque de Tony, convivir con amigos y hacer cosas de chicos, comienza a dar resultados. AJ se distrae, sonríe y participa más. Con los Jasons, busca a un compañero con deudas de juego y lo llevan al bosque para torturarlo con ácido. La violencia vinculada al título del episodio impide a la víctima caminar como un hombre. Lo perturbador es que AJ pasa de la apatía casi catatónica a involucrarse activamente en el acto, incluso sujetando al chico. Chase refuerza este momento con un inusual acercamiento de cámara, lo bastante largo como para mostrar la inquietante expresión de AJ. En Un hijo afortunado se mostró el recuerdo de un joven Tony viendo cómo su padre cortaba el meñique de Satriale por una deuda de juego, un acto violento que la cámara resaltó con un zoom a su rostro. A diferencia de Tony en aquel momento, AJ parece fascinado por la brutalidad del castigo infligido a Victor, lo que marca una diferencia generacional en la forma de reaccionar ante la violencia. La estrategia de Tony logra sacar a AJ de su depresión inmediata, pero también lo introduce en un círculo de matones violentos. Es posible que Tony no sea plenamente consciente de este riesgo, aunque quizá tampoco le importaría demasiado. Este es el modelo de crianza que entiende y elige, similar al que aplicó con Little Vito al enviarlo a un campamento de reputación brutal. Se trata de un enfoque de paternidad dura más frecuente en hombres y en visiones conservadoras de la crianza. Carmela, aunque algo más progresista en su actitud hacia los hijos, tampoco es liberal, y Chase subraya esta dualidad con la imagen del libro que está leyendo. Carmela está leyendo Rebel in Chief, un libro en apoyo al presidente Bush, símbolo del conservadurismo de la época, es decir, una visión política que defiende a la familia tradicional, la religión y los valores más clásicos. Más allá de ese guiño, el episodio expone cómo Tony y Carmela representan dos modelos opuestos de crianza. Como se dijo antes, Tony encarna la figura de padre estricto y Carmela la de madre cuidadora. Esta diferencia ha estado presente desde temporadas anteriores y aquí vuelve a marcar la manera en que ambos enfrentan la depresión de AJ. Carmela además ha mostrado cierta evolución en el transcurso de la serie. En la cuarta temporada defendió que las mujeres debían ser más socias en el matrimonio y en el episodio La educación sentimental sorprendió por su interés en el arte, su visión más flexible de los votos matrimoniales y su mayor apertura hacia la homosexualidad. Esto la pone en una posición intermedia, dividida entre sus valores tradicionales y una visión más moderna de su papel como mujer. Por otro lado, Christopher sigue recurriendo a las drogas
porque además de ser una vía de escape, le producen placer inmediato. Chase muestra que en su caso no se trata solo de diversión, sino también de una huida del vacío existencial y de la frustración con su vida doméstica. La pérdida de Adriana sigue pesando, como revela en conversaciones íntimas en Narcóticos Anónimos. Allí incluso se lo muestra compartiendo quejas con un compañero de perfil corporativo, lo que resalta cómo la vida dentro de la mafia se asemeja a un empleo corriente con jefes y colegas difíciles. El resentimiento de Chris no es únicamente hacia Tony, sino también hacia Paulie, con quien acumula años de fricciones, insultos, falta de respetos hacia Adriana y enfrentamientos que ya habían escalado en Pine Barrens y en la pelea interrumpida por el ataque de un camarero en la quinta temporada. Y como se dijo antes, la tensión llega al límite cuando Paulie envía a su sobrino a estafar a un trabajador en la tienda de Al, el suegro de Chris. Pese a su amistad previa, Chris no duda en vengarse con brutalidad. Lanza al sobrino de Paulie por una ventana desde 10 metros de altura. La caída finalmente se muestra desde 3 ángulos distintos y se remata con un detalle visual memorable: los fragmentos de vidrio cayendo sobre el cuerpo ya tendido de Little Paulie. Este detalle refuerza la brutalidad del momento y recuerda su mala suerte recurrente con el vidrio en episodios anteriores. En la temporada 4 y 5 ya había sido golpeado con botellas de vidrio, y la represalia de Paulie llega un poco después. Enfurecido por las heridas de su sobrino, destroza con su Cadillac el jardín de Christopher, un espacio previamente mostrado como lugar familiar, lo que subraya el peligro latente para su esposa e hija. Ante la posibilidad de una escalada aún mayor, Christopher opta por ceder. Se acerca a Paulie en el Vink y se disculpa. Si antes Paulie lo había ridiculizado por beber solo soda, ahora incluso le ordena una por solidaridad. Sin embargo, Chris decide actuar como un hombre y se sirve un cóctel. Chase enlaza hábilmente este gesto con la trama paralela de AJ, cortando directamente de Christopher bebiendo a AJ compartiendo un trago con sus nuevos amigos, subrayando el vínculo temático entre ambos personajes. Sin embargo, el montaje que une a Chris y AJ puede resultar algo obvio, pero enfatiza un punto clave: ambos actúan con pasividad. Christopher abandona su esfuerzo consciente de mantenerse sobrio y simplemente acepta una bebida, mientras AJ se deja arrastrar por la influencia de sus nuevos amigos en lugar de enfrentar de manera activa su dolor emocional. El resultado es algo predecible. Chris bebe demasiado y comienza a divagar, evocando su comportamiento tras el funeral de Livia en la tercera temporada. Paulie aprovecha para burlarse de él, provocando la risa del resto. Chase refuerza la humillación de Chris con un paneo en cámara lenta que lo muestra en primer plano mientras los demás se ríen en el fondo. La composición visual refleja una escena previa en el episodio, donde AJ aparecía abatido en primer plano mientras unos obreros se reían tras él. El paneo en cámara lenta dentro del Vink resulta poco habitual en la serie, pero se justifica por el peso dramático del momento. Christopher vuelve a caer en el abuso de sustancias, un descenso del que ya no habrá retorno. La escena también anticipa la tragedia de J.T. Dolan. Dolido e incapaz de enfrentarse a sus compañeros, Christopher se dirige al departamento de J.T. El personaje, interpretado por Tim Daly, aparece sobrio y enfocado en su trabajo, escribiendo un guión para la ley y el orden, lo que contrasta con la espiral autodestructiva de Chris. La hostilidad implícita en esa diferencia, sumada a que Christopher revela demasiado sobre su vida criminal, desemboca un asesinato repentino. Aunque no parece haber llegado con la intención de matarlo, JT era una víctima recurrente en el universo de Los Soprano, y su destino se siente inevitable. La envidia de Christopher hacia el mundo de Hollywood refuerza el crimen. Mientras él fue rechazado por ejecutivos y estrellas como Amy Saphir o Ben Kingsley, JT consiguió integrarse en la industria audiovisual, algo que Chris nunca logró plenamente.
Al recordarle que estás en la mafia, JT lo confronta con una verdad dolorosa. No puede escapar de su identidad. Chris, you're in the mafia. Christopher se vio obligado a admitir lo que es, no solo un gángster, un delincuente o incluso un asesino, sino que pertenece a la mafia. Chris se queda aislado, excluido tanto del crimen organizado como de sus aspiraciones artísticas. El episodio cierra con una de las escenas más emotivas de la sexta temporada, acompañada por The Valley de los Lobos. Christopher endereza un árbol dañado durante el ataque de Paulie, en un gesto que refleja tanto el intento de reparar como la imposibilidad de escapar de la destrucción que lo rodea. La sincronía entre los gestos de Chris y la letra de la canción refuerza la sensación de melancolía y destino sellado. Además, el árbol se mantiene en pie, pero las raíces están rotas, igual que Chris. Los árboles han estado asociados a la muerte en Los Soprano, y desde Aparcamiento Prolongado se vinculan especialmente con Adriana, cuya ejecución fue seguida por una toma de árboles. Que Christopher enderece el árbol caído puede leerse como un intento simbólico de reconciliarse con la memoria de su ex prometida, pero también como un gesto hacia la vida doméstica y familiar, tratar de ser, al menos en apariencia, un hombre de familia. Tambaleándose entre la ebriedad y la adrenalina tras el asesinato de JT, Christopher sube los escalones de su casa con una mezcla de inseguridad y arrogancia, una forma irónica de caminar como un hombre. La canción que acompaña el final refuerza el tono de despedida. Su letra alude a elecciones no tomadas y al arrepentimiento, evocando la posibilidad perdida de entrar al programa de protección de testigos junto a Adriana.